Buenos días a todos. Un abrazo. Es un gusto nuevamente poder estar compartiendo palabra con todos ustedes, con toda la hermandad que cada día nos levantamos con ganas de que el Señor tome control. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y fiel, porque tu misericordia nuevamente se muestra con nosotros. Te pido, mi Señor, que seas tú tomando el control de esta mañana, que seas tú instruyéndonos por tu camino, que nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar tu palabra nuevamente, que seas tú, mi Señor, en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares, ayudándonos, Padre, a entender, a amarte, a ser misericordiosos, a que cada día guiemos a los nuestros a tus pies, pero que seas tú sanando, que cada día seas restaurando y cumpliendo tu propósito en nosotros, Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, vamos a leer Lucas, les repito, capítulo 7, versículo del 11 al 17. Entonces, vamos a leer. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ellas mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bueno, en esta palabra, esa es una de las cosas, de las porciones que de verdad trae un trasfondo que uno se queda guau, ¿no? Veíamos que una de las cosas que nos marcaba es que Dios estaba en lo suyo, que Dios, estaba trabajando en la obra de Dios, llevando palabra por todos por todo, ahora sí dicen, haciendo lo que todos debemos de hacer, ¿no? Que es hablar de Dios, que es un privilegio, no porque nos toca, es un privilegio hacerlo. Y Él estaba en lo suyo, ¿no? Él no se le había anunciado en ese lugar, él estaba hablando de la palabra de Dios. Él continuaba, ¿no? Lo que su padre ahora sí le había mandado, ¿no? Lo que nacía en él. Pero ¿qué sucede, no? Que vemos una de las situaciones que era Jesús haciendo la obra del Señor, llevando palabra con sus discípulos. Y pues, ¿qué pasa? Que vemos que también por otro lado estaba una mujer destrozada, donde su único hijo estaba muerto, y es una situación donde Jesús no se anunció, donde no hubo platillo y bombo, como le dicen, pero pasa. ¿Y qué sucede? Que Dios dice en la palabra, ¿no? Que se compadeció, que Dios dijo, en el versículo 13 dice: cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces es una de las cosas que se nos recalca y es algo que tenemos que tener presente. Estamos en un tiempo de misericordia donde Dios día a día sigue manifestándose, donde es el mismo, donde Él no cambia, Él no es hombre para mentir. Pero eso es lo maravilloso, mis hermanos, que Él sabía, le dijo: no llores más, tranquila. Entonces veíamos esa parte que siempre hemos sabido de Dios, lo compasivo, la compasión que tenía por todos nosotros, ¿no? Y pues otra de las cosas que veíamos, a él nadie le tuvo que decir a lo mejor quién era la mujer, ¿no?
porque a lo mejor el mismo sentir en ese momento se desbordaba en ella. Pero ¿qué le decía Jesús? No llores más, como diciendo, tranquila, aquí estoy. A pesar de todo, o sea, ella no, a lo mejor, pues muchos no sabían quién era Jesús, aunque vemos que al final del versículo dice que su fama se empezaba a expandir, porque a la medida que él... Más de una ocasión, mis hermanos, Dios manifestaba esos milagros, ¿verdad? Manifestaba lo imposible ante los ojos de los hombres. Entonces, es una de las cosas que, pues, uno lo ve. Y ahora que como hijos de Dios o conociendo tú que estás escuchando por primera vez estos devocionales, para Dios no hay imposibles. Una de las cosas que vemos aquí es que pues a pesar que ya daban por muerto al hijo de esta viuda, ya lo daban por muerto, a pesar que toda la gente de alrededor ya, o sea, ya estaba, o sea, ya se murió. Cuando Dios llega y le dice, no llores más, es cuando yo creo que Dios siempre conoce nuestro corazón. Dice la palabra que conoce la intención que nosotros tenemos, ¿no? O sea, que conoce más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, aún de lo que nosotros queremos conocer. Entonces, una de las cosas que aquí nos dice es que Dios es un hombre compasivo y uno a veces tiene que apelar a esa compasión. ¿Cómo, mis hermanos? Como normalmente nosotros lo hacemos orando, hablando, buscando. A veces me decía una hermana, ¿no? Es necesario decirle al Señor lo que sentimos. Es necesario decirle, Señor, necesito que me mires, necesito que me escuches. A veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que nosotros sentimos y Dios ya lo sabe, ¿no? Él dice que nos cuidaba antes de nacer. Él ya sabe lo que nosotros tenemos, pero necesitamos hablarle. A lo mejor esta viuda solamente fue que el Señor sabía lo que sentía y le dijo, no llores más. Y él fue directo, ¿no? Como a lo mejor hizo el milagro con ya se me fue la palabra. Hizo otro milagro de resurrección. Y veíamos que para él era algo como que no era algo que dijera uno, pues ya lo hizo una vez, ¿no? Era alguien que hacía eso lo imposible. Y en nuestras vidas ahorita estamos pasando muchas batallas, vemos que hay muchas peticiones. Y eso es maravilloso porque eso quiere decir que seguimos creyendo en Dios, que seguimos sabiendo que Dios tiene el control y que Dios va a hacer la obra, que no sabemos cómo. Pero este pasaje es algo que nos dice que aunque parezcan que las cosas están mal, porque así daban por muerto a este hombre, que ya daban todos y decían, ya está muerto. Ya no se puede hacer nada. Ese era el panorama que se veía. Era un panorama donde su mamá ya, o sea, ya tenía que entender a lo mejor que ya su hijo no lo iba a volver a ver más. Pero ¿qué pasa? Que llega Dios a nuestras vidas y nos dice, hey, no llores, aquí estoy. Tenemos que pelear a su compasión de decir, aquí estoy. Que si usted está esperando ese milagro, bien lo hemos visto en las vigilias, lo hemos visto, aquí está el Señor. Y que aunque nadie da un peso a lo mejor por ese milagro, aunque nadie diga ya, todos nos conformamos y decimos ya pasó, ya están así. No, tenemos que entender que aquí está el Señor y que nosotros tenemos que hablarle, nosotros que decimos, Señor, necesito de tu ayuda. Y a veces no solo hablándolo, cuando uno le busca, es ese sentir que nosotros tenemos y que Dios lo conoce. Y que a pesar que nosotros, como veíamos que él parecía que estaba ocupado, o sea, en lo suyo. Y a veces así sentimos, ¿no? Que Dios nos escucha, que Dios no nos mira, pero mis hermanos, Dios está muy atento. A pesar que él estaba en la obra de Dios, él es compasivo, amoroso, que estamos teniendo situaciones, que así podamos pasar una y otra vez por algo que no entendamos. Si no, cada día no buscamos del Señor, no quiere decir que eso vaya a obrar para bien. Cuando uno busca de Dios, Dios toma el control. Pero si es cierto, si nosotros actuamos por nuestro propio sentir, es como si le dijéramos a Dios, no necesito de ti.
Pero en esta mañana Dios nos dice, aquí estoy, no llores más. Vean cómo fueron sus palabras, ¿no? Levántate. Dios siempre era directo. Era alguien que, llegaba a tu corazón porque llegaba. No era alguien que veíamos, pues, temeroso de no puedo hacerlo. No, siempre fue seguro porque sabía quién estaba con él. Esta mañana nosotros tenemos que entender eso, de decirle, Señor, aquí estamos. Bien, entonces nosotros vemos que en esta mañana, mis hermanos, Dios nos dice, soy un Dios compasivo. Háblame, que yo conozco lo que sientes, pero nosotros debemos de entender eso. Dios conoce nuestro sentir. Dios conoce esta mañana cómo está usted. Y a lo mejor lo que en la viuda le llamó la atención pudo haber sido el dolor, pudo haber sido la frustración. Imagínense la situación en la que estaba, era su único hijo. Imagínense, era su único hijo. A lo mejor usted está teniendo un dolor muy grande, está perdiendo la fe, o a lo mejor no entendemos por qué Dios nos está llevando a esa situación. Estamos viendo mucha maldad y eso se tiene que cumplir, como dice la palabra, ¿no? El amor de muchos se enfriaría. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero mi hermano, entienda esto. Dios es un Dios compasivo. Y aunque Dios está a lo mejor cada día queriendo que uno le hable, uno a veces no se da cuenta. Y cuando ya estamos hasta aquí, como decían, cuando el agua nos llega al cuello, es donde decimos, Señor, siento que no me escuchas, pero Él está ahí. Veamos la compasión de Dios esta mañana. A pesar de muchas situaciones, esta mañana Dios conoce nuestro sentir. Y por eso, mis hermanos, les invito a que pongan las peticiones para que esta mañana oremos juntos. Porque de verdad que es una comunidad muy hermosa buscando a Jesucristo. Eso es maravilloso saber que a veces esas reuniones para orar, para interceder, que cada día somos más, y no por cantidad, mis hermanos, sino por el sentir que se está viviendo, y eso es maravilloso. En esta mañana, que seas tú haciendo esos milagros, que inclines tu oído y nos escuches. Abogo ese tiempo de misericordia, de compasión, que seas tú hoy, Señor, escuchando, que seas sintiendo cada latido de nuestro corazón, que escudriñes lo más profundo de nosotros, que nos hagas entender que cada día tú permaneces escuchándonos, que estás atento a cada paso que demos.